Geometría 2C. Triángulo, rectángulo y razones trigonométricas. Okay. Razones trigonométricas. Son las razones o divisiones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo en cuestión. Acuérdate que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Déjale cambio de color. Vamos a ponerlo en rositas. Entonces, este ángulo que mide 90 grados es el ángulo recto. Y con un ángulo que tenga 90 grados se convierte en un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser el lado que está opuesto al ángulo recto, el de 90 grados, ¿sí? Entonces, la hipotenusa siempre se va a oponer al ángulo recto. Ya sabemos que el ángulo recto es este, el lado opuesto es la hipotenusa. Todo este lado es la hipotenusa. Déjalo, pongo bonito. Voy a ponerlo con recto. Todo este lado es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y de ahí ya no hay más de dos sopas. Vamos a tener un ángulo en cuestión. Por ejemplo, voy a agarrar el color verde. Si este fuera el ángulo en cuestión, ¿sí? El ángulo alfa, ¿sí? Este es el ángulo que se va a medir, ¿sí? Si yo tengo este ángulo que se va a medir, entonces el cateto que queda abajo, ¿sí? El lado, cateto es igual al lado, es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente sería este lado. ¿Ok? Y como no hay de otra, no hay otra sopa más que la que sigue, el cateto opuesto va a ser el lado que falta. Este lado que sobra, ¿sí? Se le llama cateto opuesto. Y es el que está opuesto al ángulo que se va a medir. Si este es el ángulo que se va a medir, el lado opuesto es este. ¿Sí? ¿Sale? Entonces tenemos cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, no hay pierde. Y siempre es el que se opone al ángulo de 90 grados. ¿Ok? ¿Dudas allí? ¿No? Muy bien. Entonces, ya que sabemos las partes de un triángulo rectángulo, vamos a tener el triángulo rectángulo. Si yo digo que este es el ángulo que voy a medir, es el ángulo alfa, vamos a tener lo que se conoce como las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son divisiones entre los lados. Divides el valor de la hipotenusa entre el valor del cateto opuesto, divides el valor del cateto opuesto entre la hipotenusa, entre el cateto adyacente. Y las razones trigonométricas son, este es el cateto adyacente, lo abrevio CA, CO lo abrevio como cateto opuesto, hipotenusa lo abrevio como IP. ¿Ok? Entonces tengo las razones trigonométricas directas. Seno de alfa. Deja agarrar. Las razones trigonométricas directas son el seno de alfa, se abrevia como sen de alfa, y es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, ¿sí? Se abrevia como cos alfa, es igual al dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de alfa, que se abrevia tan de alfa, es igual a lo que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La división de lo que valga la hipotenusa entre el cateto opuesto, voy a decir, por ejemplo, voy a agarrar otro color, que la hipotenusa sea 10 y el cateto adyacente sea 5, ¿sí? El coseno va a ser el valor del cateto adyacente, que es 5, entre la hipotenusa, que vale 10. 5 entre 10, ¿cuánto da? 0.5. 0.5. Y este valor es el coseno de alfa. ¿Ok? ¿Dudas allí? ¿No? Bien. Y tengo las razones trigonométricas inversas. Las razones trigonométricas inversas, ¿sí?
son la inversa de las razones directas. La inversa de la tangente se conoce como la cotangente de alfa, ¿sí? Y es la razón de dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿sí? Si te fijas, la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. Y aquí va a ser al revés, el cateto adyacente va arriba y el cateto opuesto va abajo, ¿ok? La inversa de lo que es el coseno es la secante. Secante de alfa se abrevia como sec de alfa y es la razón de dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Aquí era el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y acá la hipotenusa va a ir arriba y el cateto adyacente abajo. ¿Ok? Y la inversa del seno es la cosecante. Cosecante de alfa se abrevia CSC de alfa. Es la razón de dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y acá era, el cateto opuesto iba arriba y la hipotenusa era abajo. ¿Ok? ¿Sales? Entonces, la razón inversa de lo que es la tangente es la cotangente. La razón inversa de lo que es el coseno es la secante. La razón inversa de lo que es el seno es la cosecante. ¿Dudas allí? No, profesor. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Hay que aprenderse estas razones porque los ejercicios te piden esto, ¿sí? Lo que es aprenderse. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Okay? Dice, 1. En el siguiente triángulo rectángulo el seno de A es igual a .8, .7, .6, .5 y .4. Aquí vemos que este es el ángulo A. Vemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿sí? De un ángulo de 90 grados. Se representa así. Este es el ángulo de 90 grados. El lado que se opone al ángulo recto es este lado. Entonces, este va a ser la hipotenusa. Y como este es el ángulo, le voy a llamar A. Este es el ángulo A. El lado opuesto, este va a ser el cateto opuesto. Entonces, nombrándolos, sería lo siguiente. Seno es la relación del cateto opuesto entre la hipotenusa. Este va a ser la hipotenusa 10 y el cateto opuesto es 6. Entonces, simplemente sustituyo los valores. Cateto opuesto vale 6 y la hipotenusa vale 10. 6 entre 10, lo haces en la calculadora y te va a dar 0.6. El seno de A, del ángulo A, es 0.6 y la respuesta es el C. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. No, está re fácil, ¿verdad? Ok, Isaac. Vamos a ver qué aprendimos. ¿Qué aprendimos? Es la razón constante del cateto opuesto entre la hipotenusa. Tangente, secante, seno, cotangente, secante. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Seno es la relación del cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces es el seno. ¿Ok? Iba a decir eso. Te los tienes que aprender. 2. La altura del edificio está dada por la expresión 25 seno de 40, 25 coseno de 40, 25 tangente de 40, 25 cotangente de 40 o 25 cosecante de 40. Bien, primero que nada voy a analizar. Aquí tengo mi edificio, ¿sí? Aquí me lo están poniendo. Y aquí tengo un triángulo. Es este de aquí para acá. Y me dicen que este ángulo mide 40 grados, la abertura de estos dos. ¿Ok? Entonces, la altura del edificio va a ser X. Esto, la distancia de aquí a acá, me dicen que mide 25 metros. Y esto es 40 grados. Si te fijas, todos están tomando el ángulo de 40 grados, toda la respuesta. Y aparte están tomando en cuenta el valor de 25, 25, 25, 25. Todas tienen 25. Lo único que varía es la relación seno, coseno, tangente, cotangente o cosecante. Ah, ok. Entonces, primero voy a identificar los lados. Como este es el ángulo, la hipotenusa, bueno, este lado sería el cateto
adyacente es el de abajo y este sería el cateto opuesto, ¿sí? Y el de aquí sería la hipotenusa, pero no tengo valor de la hipotenusa. Voy a buscar una relación trigonométrica que me incluya lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 25. La tangente de A sería tangente de 40 grados. Este voy a llamarle el ángulo A. Entonces, tangente de 40 grados es igual a X entre 25. X es el cateto opuesto. ¿Dudas hasta allí? ¿No? Entonces veo que le estorba la X, que es la altura del edificio, el valor que quiero conocer, el 25. El 25 está dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y me queda que X es igual a 25 por tangente de 40. X es la altura del edificio. Como preguntan, ¿la altura del edificio está dada por la expresión? Pues va a ser 25 tangente de 40. Y va a ser X igual a 25 tangente de 40 y es el inciso C. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas ahí? No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces, con este ejercicio terminamos lo que son razones trigonométricas. Te voy a enviar los ejercicios. Falta uno, perdón. En el siguiente triángulo rectángulo, el coseno de B es igual a coseno. ¿Cómo se saca el coseno? Es la relación entre el qué, qué cateto y qué cosa. El seno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Localizo. ¿Cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente? Bueno, la hipotenusa es el 100 y este es el cateto adyacente, 89. Entonces nomás hago la división. 89, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa que vale 100. 89 entre 100. .89. Entonces el coseno de B es .89 y es el D. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces, con esto terminamos lo que es las razones trigonométricas. ¿Ok? Hoy te envío los ejercicios.